Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El director norteamericano Nicholas Ray, famoso por películas como Rebelde sin causa o Johnny Guitar, pasó los últimos años de su vida intentando incansablemente levantar un proyecto tras otro. Tras varios fracasos, aceptó trabajar como profesor de dirección. Las transcripciones de sus clases, impartidas entre 1971 y 1979, año de su muerte, y recopiladas por su esposa Susan Ray, son el material de partida para el libro Me quitaron de en medio, un valiosísimo testimonio que no se parece en nada a los típicos manuales de dirección de cine. La edición de Imprenta Dinámica cuenta además con una traducción comentada a cargo del guionista y director Manuel Martín Cuenca. En el episodio de hoy, Paul Sánchez y Carlos López acuden a la oficina de Manuel Martín Cuenca para hablar del libro, de Nicholas Ray y de la forma en la que ambos directores entienden el guión y la dirección de cine. Hoy estamos en la oficina de Manuel Martín Cuenca. Bienvenido a Exigencias del Guión. Hola, buenas. Y nos acompaña Carlos López. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, aquí compartiendo otra vez episodio. Eso es. Hoy nos gustaría centrar el episodio sobre todo en el libro que tradujiste de Nicholas Ray. Pero es un libro un poco complejo, me refiero, porque es una traducción, pero al mismo tiempo añades tus comentarios. Para alguien que no conozca el libro, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo definirías? Bueno, lo primero, que muchas gracias por invitarme aquí a este podcast y estoy muy contento de estar aquí y hablar de este libro que fue toda una experiencia, además, que me llevó casi un año de trabajo hacer el libro, que siempre digo de broma que ha sido mi trabajo peor pagado, hacer un libro, pero al mismo tiempo me dio enormes satisfacciones y profundizar y pensar un poco las cosas que contaba Nicholas Ray. Pues yo había leído el libro hace muchos años. Entonces el libro en realidad es un libro sobre dirección de actores básicamente y sobre la vida de Nicholas Ray. Se lanza sin paracaídas al abismo y nos cuenta un montón de cosas que serían inconfesables para la mayoría, de un grandísimo director, uno de los mejores directores, creo yo, de la historia de Hollywood. Pero como es un gran cineasta, va mucho más allá y, por ejemplo, pues toca otros muchos aspectos, aparte de la dirección de actores, como la producción, como el guión, etc. Y a mí cuando me hicieron la propuesta de hacer el libro, lo que querían era que de alguna manera me sumergiera en él y lo comentara, o sea, que lo tradujera sabiendo de lo que habla, que por decir de una manera, lo tradujera un experto, y luego que aprovechara para sumergirme en él. Entonces esa es la parte apasionante, porque acabé haciendo unos comentarios sobre el libro, sobre su propio libro, que van en otro color para distinguir, o sea, son como dos capas del libro, y también me sumergí mucho en las notas a pie de página. Hice un montón de notas de investigación y aproveché para bucear en eso, ¿no? Incluso para volver a leerme algunos libros de los que él hablaba, recomendaba, manuales de dirección, algunos incluso que yo no había leído, leérmelos, películas, o sea, realmente me lo tomé casi como si fuera una tesis doctoral y fue un viaje a Nicholas Ray y al mundo alrededor de Nicholas Ray que él abre y propone en ese libro. Pues realmente cuando dices que pones notas a pie de página, son notas a pie de libro, porque hay notas que nadie piense que son notas de una línea o de dos líneas, son notas a veces de varias páginas, porque realmente tu aportación y tu manera de explicar las cosas, de profundizar en las ideas que menciona Nicholas Ray son fascinantes, la verdad. Y cuando dices libro, creo que conviene aclarar que son realmente la transcripción de las clases que daba de dirección o clases que daba con actores durante sus últimos 8 años de vida, creo que sí, exacto. No es exactamente un libro que escribiera él, sino él fue profesor de dirección de actores y de cine y también de guión y de todo, o sea, y de hecho hizo una película con sus estudiantes, que es una película fascinante, que se llama Nunca volveremos a casa, su última película como director. Y luego lo que hizo fue recopilar todo ese material de las clases que él había grabado,
de cuadernos que había escrito, de notas, de casetes, la que fue su viuda, la que era su última pareja, que es Susan Ray, y ella fue la que 10 años después, de hecho el libro vio la luz creo que a principios de los 90, en el 91, así el original, hace como una recopilación, o sea, le costó casi 12 años hacer toda esa recopilación después de la muerte de Nicolas Ray, todo el material que él había dejado de una manera caótica. Y es Susan la que además en una introducción muy interesante nos explica un poco los últimos años de la vida de Nicolas Ray y su relación con él y el tipo de enseñanza, ¿no? que hacía y lo que nos introduce en el libro. Y luego efectivamente la médula fundamental del libro me parece que son 12 clases que están agrupadas por temas, que la agrupa Susan. Son clases de dirección fundamentalmente, pero aborda efectivamente todo el hecho cinematográfico de arriba abajo. Y ya que estamos en exigencias del guión, vamos a entrar a matar, porque habla mucho sobre qué considera realmente un guión, Nicolas Ray, y tú también hablas sobre qué consideras un guión. Hay una frase por ahí que dice, si un guión lo tiene todo, ¿para qué hacer la película? ¿No? Sí. Un poco en contra de los que defienden el guión como un tesoro, tesoro intocable. ¿No? Incluso tú llegas a mojarte a decir que si le damos demasiada importancia al guión, eso convertiría el proceso de hacer una película en algo demasiado intelectual, ¿no? Sí, me mojo bastante. Es tu turno de defensa. No. Yo me siento y soy, porque guionista, escribo muchas horas al día y aparte de las películas que he hecho y coescrito, también tengo muchos guiones que no he podido rodar, o sea que desde el lugar del guionista, que también soy director y también he sido productor, pero bueno, defiendo y creo que es lo que hace Nicolas Ray, entiendo que es lo que hace y yo trato de aclararlo, que el guión hay que considerarlo como una herramienta, como un mapa. A mí me gusta llamarlo como un mapa en esa especie de proceso que significa hacer una película, que es un proceso muy largo, ¿no? Y que es como el mapa de la búsqueda del tesoro, ¿no? Ese guión que nos marca ese posible camino donde podemos encontrar ese posible tesoro que es una gran película al final del camino, porque todo lo que queremos es hacer una gran película. Nadie quiere hacer una película o una serie mediocre, ¿no? Yo siempre digo que cuando vamos por la mañana a un rodaje, todo el mundo va a hacer una obra maestra, pero luego le sale lo que le sale. Entonces, en ese proceso, claro, me parece muy reduccionista, siempre me ha parecido, cuando uno de los procesos se intenta, como para reivindicarse, colocar en un lugar mucho más importante que los demás. A veces he oído a los montadores: el cine es montaje, y a los fotógrafos lo importante es la fotografía, la no sé qué, lo que nosotros rodamos. Los guionistas, estos que se escriben en una mesa y en una silla agustico con calefacción o aire acondicionado, no saben lo que es hacer cine. Y también he oído al guionista que el cine es guión y hay que respetar el guión y tal. Y yo lo que defiendo, bueno, con mucho corazón, es que el guión es fantástico, cuanto mejor el guión sea, mejor, pero que el guión es una parte del proceso y que no lo puedes considerar una Biblia que hay que respetar al 100%, que de hecho no se debe respetar al 100%. Entonces ahí en las notas cito a una cita que se hizo muy famosa en la Nouvelle Vague, que parece ser que casi todos los historiadores se la atribuyen a François Truffaut, pero que parece ser que era una cosa que manejaban todos y que incluso tiene más pinta de ser de Godard, que es en el rodaje contra el guión y en el montaje contra el rodaje, que define muy bien lo que significa una obra cinematográfica, una obra audiovisual, que es un proceso de búsqueda que va desde la premisa del guión, o desde el tema del guión, o desde la idea del guión, hasta el proceso final de montaje, que la película no está acabada. Entonces hay un proceso de encarnación, de materialización, y que incluso si nos ponemos estrictos y comparamos, por ejemplo, con el teatro, Grotowski, del que se habla en el libro de Nicolas Ray, habla mucho de él, y yo hago unas extensas notas sobre él y sobre Stanislavski, pues también él habla, por ejemplo, que el hecho teatral se confunde a veces con el teatro, y que en realidad el texto, la palabra, viene después, es decir, que puede existir un teatro sin texto.
existe el teatro sin texto, ¿no? Y los pioneros del cine, muchos rodaban sin guión, lo cual no quiere decir que el guión no sea fundamental, pero sino colocarlo en la parte del proceso en el que creo que es una película completa, ¿no? No sé si me he defendido bien, Carlos. Muy bien, muy bien. No sé qué replicar de momento. Ante la acusación contra el guión. No, es una buena defensa y me lleva a preguntarme también, cuando estás escribiendo, ¿en qué medida piensas en el rodaje? ¿O para nada estás centrado en escribir la historia solamente? Cuando estoy escribiendo soy guionista. O sea, estoy tratando de escribir el mejor guión posible, evidentemente haciéndolo con las herramientas que he aprendido como guionista, que también me han aportado mi experiencia como director y también como productor, o incluso te diría, como ayudante de dirección, que he sido muchos años, ¿no? Como cineasta. Porque yo vengo un poco de la escuela del que entró en un rodaje siendo meritorio. He pasado por diferentes departamentos, básicamente dirección, pero también producción y montaje. Y luego acabé siendo primero auxiliar, segundo, primer ayudante de dirección, script, director de casting. Y luego empecé a escribir y dirigir. Es decir, que todo eso de alguna manera te alimenta, y probablemente yo a los 20 y tantos años era un guionista penoso, y supongo que pues he ido aprendiendo a base de mi experiencia, de haber ido escribiendo guiones y de haberme equivocado y de haber probado, ¿no? Entonces, con esas herramientas en donde básicamente pienso en contar la historia lo mejor posible, cuando escribo, como me pongo en mi cabeza de guionista, que por un lado se entienda y sea visual, y los que van a poner dinero en la película, porque el guión es fundamental como herramienta para también financiar una película, lo lean lo más parecido a un cuento. Por ejemplo, yo huyo de los guiones que son de alguna manera como muy técnicos, muy ásperos, ¿no? Muy ásperos, muy pormenorizados, ¿no? de cada cosa. Creo que hay que dejar el guión en lo esencial, pero que se lea bien, para lo cual a veces, no mucha, pero tienes que meter cierta literatura. Y eso es trabajo de guionista, que luego, como me pongo la cabeza de director, el sombrero de director, digo, bueno, esta es la literatura del guionista, pero a lo mejor la he hecho yo. Y la literatura del guionista, del director, va de otra manera, no la puedes seguir al pie de la letra tal y como viene en el guión. Entonces, por un lado me parece lo importante es que se lea bien, que se lea tal, y luego por otro lado pensar en colocar lo esencial para que luego el director, cuando lo ponga en pie, pueda tirar de esos hilos y convertirlo en una buena película. No intentar ser demasiado específico con respecto al director. Por ejemplo, hay si recordáis, está por ahí editado, yo creo que en la edición aquella, en la editorial que hizo Borau, el guión del hombre tranquilo. Sí. Creo recordar que en la primera o segunda página el propio guionista, no recuerdo, ¿tú te acuerdas cómo se llama el guionista del hombre tranquilo? Me has pillado. Pues yo tampoco me acuerdo, pero la tengo por ahí, y en la primera o segunda página, bueno, la historia empieza con que llega al pueblo, a la estación de tren, y de ahí va al pueblo y tal, no sé cuánto. Entonces describe más o menos esa secuencia. Y hay un momento en el que describe que hay una serie de paisajes, una serie de lugares por los que va a pasar con la calesa hasta llegar a la casa que tiene. Y entonces el propio guionista escribe: pasará por una serie de lugares que yo nunca me atreveré a describir, porque esos lugares los conoce el señor John Ford como la palma de su mano. Palma de la mano con la que me abofetearía si yo pretendiera enseñarle a él dónde tiene que colocar la cámara o algo así. Es decir, hay como una comunicación entre el guionista y el director, y entre esa complicidad de hasta dónde llega cada uno. Yo creo que eso es fundamental entenderlo como guionista. Y cuando me ha tocado solo ser guionista, que me gusta mucho y me gustaría hacerlo más, pero no lo he hecho tanto, pero me gustaría, y de hecho me gustaría hacerlo más de lo que lo hago,
siempre es muy útil, o sea, siento que es muy útil pensar quién va a dirigir la película. Porque al final vas a darle el testigo a otra persona fundamental en todo el proceso, que incluso probablemente esté contigo, aunque no esté filmando el guión en el inicio del proceso, si estáis en un proyecto conjunto, y que va a ser el que lleve a buen puerto o a mal puerto ese guión que tú has escrito, con lo cual conviene entenderte con él. No es tu enemigo, ni tampoco el productor es tu enemigo, lo que pasa es que a veces se convierten en nuestros enemigos porque no nos entendemos, ¿no? En una película, creo, en el cine, la mayor fuente de problemas es cuando el productor, el guionista o el director diferentes están haciendo diferentes películas. Claro. Ese es el origen de casi todos los problemas en el cine. Si están haciendo la misma película, pues serán más o menos talentosos, tendrán más o menos fortuna, la suerte también cuenta, estarán más o menos inspirados, pero irán de la mano. Pero cuando uno está intentando engañar al otro, las cosas acaban muy mal. Y aunque no discutan entre ellos, y cada uno piensa una película diferente, al final el espectador ve varias películas. Claro, y el guionista se frustra porque no es la película que él tenía en la cabeza. Y el director se frustra porque no le da tal, y el productor se frustra. O sea, entonces, eso yo creo que es fundamental, sintonizar con lo que... Claro, si estás escribiendo para ti mismo, pues te conoces más y es más fácil. Al hilo de esto que dices de escribir para ti mismo, no me acuerdo ahora mismo si es en el libro de Nicolas Ray, en tus comentarios, o en alguna entrevista que has hecho, yo sé que lo tengo en la cabeza, que dijiste que para la película La hija escribiste algunas escenas en el guión que sabías que no ibas a rodar. Ah, sí. Pero eso tiene más que ver con una cierta astucia en el mundo actual de la industria. Yo creo que en general, y creo que es algo que piden los ejecutivos, las plataformas, los productores, los que compran las películas, etcétera, en general, somos demasiado obvios en el guión. O sea, contamos demasiadas cosas en el guión. Y eso es algo que además, incluso en los laboratorios, incluso cuando nos ponemos unos con otros ahí a darnos a hacer de tutores, no sé cuánto, al final de los laboratorios, sale todo una especie de proceso final en el que, bueno, pero es que esto no se entiende porque esto no sé qué, entonces mete mano uno, luego viene meta otro, que hay uno que no entiende una cosa y otro que no entiende otra, que uno sí ha entendido, el otro no te ha entendido. Total, que al final te pones muy discursivo y muy explicativo en los guiones. Y si no lo haces, no lo entienden. Entonces, yo tuve una experiencia con La mitad de Oscar de ser un guión que me costó muchísimo levantar en su momento, era un guión muy corto, era un guión muy poco explicativo, y tuve una deuda con una persona a la que luego le encantaba la película, había estado 2 veces en un comité que había rechazado el guión. Porque no se entendía, a lo mejor. Porque me decía, es que no se veía la película ahí que luego yo he visto. Y yo me bromeaba con él, amigo, y le decía, joder, o sea, sí, te gusta mucho la película, pero 2 veces estuviste en el comité que rechazó darme dinero. Es que no se entendía, no se veía, yo no la veía la película. Claro, no la ves, claro, porque es el guión solo, o sea... Entonces dije, hay que ser un poco más astuto. Y entonces creo que a veces hay como secuencias que necesitas escribir, que necesitas que estén ahí como más claras en el guión, y que tú sabes que en realidad no las necesitas siempre y cuando otros aspectos de la película estén bien, es decir, cuando los actores están bien, cuando la puesta en escena está bien, eso se va a entender. Y yo a veces me veo discutiendo, no, pero es que eso lo voy a explicar más adelante, no lo quiero explicar en el guión, lo voy a explicar ya, pero ya, sí, no, pero yo no me refiero a eso. Digo, ya, ¿no te refieres a eso? Sí te refieres a eso, lo que pasa es que no. Entonces dice, bueno, pues nada, lo ponemos en el guión y ya lo quitaremos en el proceso. Es así. Y hay secuencias que en el caso concreto de La hija que no rodé luego, ni siquiera, o que rodé sabiendo que aquello no, y empezaba a ponerlas en pie y aquello no funciona, así es que estaba demasiado contado y ya se iba a entender con otras secuencias, con lo que va a entrar en las líneas, en el subtexto de otras secuencias, que no confiamos en el subtexto. Bueno, antes de que se nos vaya de largo, el guionista de El hombre tranquilo es Frank S. Nugent. Es verdad. Ahí está. Vaya por él. Una cosa, al hilo de lo que estás contando, ¿conviene o es incluso necesario que un guionista
conozca cómo se rueda ese guión, conozca cómo es el proceso, cómo se trabaja en un rodaje, qué hace el auxiliar de dirección, qué hace cualquiera de los departamentos. Tiene que conocer el proceso. ¿Eso le ayuda a escribir mejor el guión? Yo creo sinceramente que sí. Yo creo que todos los aspectos creativos de una película que conozca el guionista le van a ayudar muchísimo a escribir. De hecho, hay algunos en concreto que yo creo que debería de conocerlos todo el guionista. Por ejemplo, el trabajo con los actores. Creo que es fundamental. Yo he estado alguna vez Susan Martin, que es una guionista americana que colaboró con Coppola. Yo la conocí por primera vez en la Escuela de Cine de Cuba, y ella daba unos talleres de guión que lo que hacía era poner a los guionistas a actuar, básicamente. Y luego yo esto, por ejemplo, lo he hecho con Mariano Barroso en sus talleres entre guionistas y actores. Y yo cuando doy talleres de guión o de dirección de actores y mezclo, que normalmente en la ECAN hago muchos de estos, de mezclar actores con directores y con guionistas, lo que hago es poner también a los directores y a los guionistas a actuar y no solo a escribir. O sea, creo que hay que romper esas barreras para luego recolocarte en tu sitio y entender la dificultad que va a tener, o el goce incluso a veces, que significa actuar, que va a tener alguien que se pone en los zapatos de eso que tú has escrito, de esas palabras, y la dificultad o no de hacerlo. Y eso te hace más humano, porque entiendes el trabajo del otro, te coloca en la piel del otro, y como te hace más humano, te hace mejor como guionista o como director o como lo que sea. Y por supuesto también fotográficamente, de montaje. O sea, yo creo que todo lo que uno sepa aporta. Ahora, evidentemente, tampoco ese conocimiento tiene que permitirte ser artista y libre escribiendo, no convertirte, ¿no? Entonces, como el ayudante de dirección que pasa a dirigir, y a mí me ha venido súper bien conocer toda la mecánica de los rodajes, siempre, a saber cómo, cuando me presentan un plan de trabajo, cómo puedo mejorar ese plan para que la película sea mejor. Pero claro, por ser ayudante de dirección no puedo estar dirigiendo pensando en el plan de trabajo, en cumplir el plan de trabajo, que a veces te pasa. Es absurdo, tienes que ser artista, tienes que ser una herramienta que la conviertas en mayor conocimiento y por tanto mayor sabiduría, pero no a la que te pliegues otra vez. O sea, no hay ningún aspecto en el cine, y esa es la reivindicación contra el guión, entre comillas, no hay ninguno al que haya que plegarse. El cine es una unidad total, es un proceso que empieza desde el sueño, desde una página o desde una conversación de qué tema o qué es la semilla de una película, hasta el etalonaje y las mezclas, en donde sigue creciendo o sigues hundiendo la película. La película o la serie, porque esa función del director, por ejemplo, que es tutelar todo ese proceso desde el principio hasta el final, en las series lo tiene que cumplir eso que llamamos el showrunner. Uh-huh. ¿Dirías que, al hilo de esto, que para un guionista quizá es mejor estar en un rodaje, practicar la actuación, aunque no vaya a actuar profesionalmente, pero que la practique, en lugar de estudiar, por ejemplo, manuales de guión? Hombre, por supuesto. O sea, es que me has puesto como entre blanco y negro casi. O sea, o sea, por supuesto. No. Bueno, es que es otro tema, el de los manuales de guión. O sea, ¿en qué es otro tema? Vamos, es que la noche y el día, por favor. Yo me he puesto, y me gustaría ponerme más en la piel de los actores haciendo talleres de actuación con profesores de teatro. Lo hice con Corazza, lo he hecho con Will King, y lo he hecho y me ha venido súper bien. Soy un actor patético, malísimo, no querría tal, o sea, de repente, de hecho he salido en alguna de mis películas, en La hija salgo, porque por la pandemia, por no sé cuántos, se nos cayó el actor que iba a hacer el personaje y había que hacerlo, y me puse a hacerlo yo. Pero sobre todo el goce de entender la posición del actor, la dificultad y también el placer que obtiene siendo él sin ser él, siendo otro siendo él mismo, ¿no? Que es una... Y el aprendizaje que eso te da. Y yo creo que todo eso te aprendes. De hecho, hay muchos actores que se convierten en cineastas, en directores, con mucha facilidad. Eso hay que pensarlo muy bien. ¿Por qué?
porque están muy acostumbrados a entender la materia del cine. Cosa que no es tan fácil, por ejemplo, estadísticamente, entre escritores puros que luego se han convertido en buenos directores. El caso de Billy Wilder casi es una excepción. Y escritores, o escritores de novela que se han convertido en buenos directores. Y ya hay directores de fotografía ni te cuento, que se conviertan en la... Sin embargo, el de actores es bastante común. Desde Clint Eastwood, que es un director como la copa de un pino, en España, a Chero Mañas, por ejemplo, que me parece que es mejor director que actor, o Iciar Bollaín, que también ha hecho un paso. O sea, hay muchos casos en toda la cinematografía. Y luego los manuales de guión, pues es que claro, los manuales de guión parten en general, no todos, hay algunos libros de guión desde la experiencia de guionistas, no de tipo que hablan sobre el guión, los guiones que han escrito otros, que tiene que ver con una cosa analítica. O sea, que tiene que ver con, hay un resultado, hay una obra, yo la analizo por qué funciona y a partir de ahí saco unas reglas. Pero es que yo creo que yo no puedo escribir así, vamos, ya. Cuando se analiza una película en un manual de estos es como una autopsia, que es interesante ver los tejidos muertos y que te enseñen cómo estaban en ese cuerpo estructurados, pero eso no quiere decir que eso te sirva para tú salir de allí y hacer un personaje vivo, hacer una persona viva. Totalmente, ¿no? Es una metáfora dices, estupenda, Carlos, esa. Siempre he pensado que era algo así, dice, bueno, pues me hacen la autopsia de un único testigo y es maravilloso ver cómo son los tejidos y tal, pero luego sal de allí y haz tú uno. Y dice, bueno, pues no sé cómo hacerlo, que viva. Y luego, cuidado, porque los manuales de guión llegan a manos de los productores, y eso sí que tiene peligro. Lo has explicado fantásticamente, pero claro, pensemos en un guión que te puede llegar a ti, que no suele ser el caso, te llega escrito por otro guionista, ¿no? Es decir, para que tú valores. Me llegan. Entonces, ¿qué consideras que puede ser un error imperdonable, a veces repetido, de un guionista? A ver, imperdonable... O sea, ¿qué es lo que menos le perdonas a un guión? Yo lo que le pido a un guión cuando lo leo es que de alguna manera lo que está contando me sea fluido y me trascienda y me toque de alguna manera. O sea, esa sensación de como cuando lees un libro y haces una adaptación no trato de juzgar si el guión es mejor o peor, porque no trata de que si el guión es mejor o peor, de darle una nota o de darle no sé cuánto, sino que de alguna manera yo sienta que tengo algo, que ese texto me está interpelando de alguna manera y hay algo de mí que puede sentirse en ese proyecto. Entonces, procuro pensar en eso. Pero, por ejemplo, ¿el tono de una película tiene que venir prefigurado en un guión o no es necesario? Yo lo único que le pido es como que me toque de alguna manera, que entienda la película que contiene ese guión y que sea interesante para mí. A mí a veces me ha pasado de leer guiones que he dicho, hostia, pues están bien, el guión está bien, pero es que yo no me veo. Y me han ofrecido algún guión así, no lo veo. O al revés, o sea, o de algún amigo que me ha pasado un guión para que le haga tal, o no me ha gustado, o no me he encontrado yo, o he intentado, o he dicho, joder, qué envidia, le he dicho a algún amigo mío director, qué ganas tendría yo de quitarte este guión. O sea, porque he sentido que este guión, joder, qué bien, ¿no? Como... Y no es ni que sea ni mejor ni peor, sino que de repente a mí me atrapa en eso, me toca. Yo creo que eso es lo fundamental. Entonces... intento que, si lo lees del tirón, eso es un buen signo. O sea, yo intento que no sea nada analítico lo que yo siento cuando leo un guión, sino que sea una cosa como que te atrape, que me siente y diga, como un cuento. Luego ya lo analizo, ¿no? O sea, luego ya dices, oye, pues venga, vamos a pensarlo, por qué me ha gustado, qué contiene este guión, porque ya es tu trabajo, o si dices que sí. Pero lo primero lo importante es que se vea. Que se vea claro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué lo puede ser imperdonable en un guión? Pues porque que notes que el que lo ha escrito o la que lo ha escrito, pues tiene faltas de ortografía, que los hay, sí, tiene faltas gramaticales, pero no te estoy hablando de un nivel, de decir que leas un guión que digas, no, este es un tipo que no ha escrito nunca en su vida, sino que sientas que no le haya dedicado el tiempo suficiente a la depuración de las frases y a los párrafos, y que no se haya sentado a reescribir y reescribir hasta que deja el párrafo en lo esencial para transmitir lo que tiene que transmitir. El peligro del guión es que está escrito en papel y sin embargo escribe para una cosa que es tridimensional y más allá, o sea, y de repente tienes una mirada, es el poder de una mirada, ¿no?
O sea, lo que puede contar. Claro. Entonces, si tú al escribir no tienes un poco en cuenta que estás contando miradas, tiempo, silencios, tal. Si tú crees que todo está contado en letra, claro, te atrapas. Estás como atándole... Pero esa mirada tendrá poderío, tendrá fuerza, si lo que tiene el actor tiene fuerza y tiene sentido. Si está habitada por lo que Nicolas Rey llama la acción y la emoción del actor. La acción, que es la acción interna. Si no, una mirada de... Porque a veces va pasado, también te puede pasar de como ayudante, en el guión pone que mira, entonces el actor mira, y entonces tú ves radas de ya, pero mira, y dices, pero no está contando nada, claro, porque estás siguiendo las instrucciones del guión. Lo importante es que cuando mire, le esté pasando algo, y eso es lo que... el guión, de alguna manera, para mí, tal y como lo entiendo, es como una partitura. Aparte de un mapa, es como una partitura donde está el texto y luego hay que ver qué música está tocándose por debajo en cada momento. Entonces, como una partitura, no puedes pretender, y que además el guión está lleno de dos cosas súper importantes, que son las escenas, obviamente, todos lo sabemos, está escrito, y las elipsis. Entonces hay que pensar tanto en lo que escribes como en lo que no escribes, en lo que dices como en lo que no dices. Porque lo que no dices es la puerta para rellenarlo desde otro lugar, que es, por ejemplo, con la interpretación de los actores, entonces lo que no cuentas, lo que está en off, además el espectador te tienes que buscar la vida para sugerirlo y que el espectador sume 2 más 2, que estamos acostumbrados como seres biológicos a hacer eso, a rellenar el punto ciego, y entonces a que saques las conclusiones tú. Y eso es maravilloso, cuando algo se entiende y no lo has visto, no lo has contado. Eso es fantástico, el mundo de las elixir. Entonces, yo cuando me ha tocado hablar de guión y de dar clase de guión, he dicho, hay que pensar en las elixir. Esto me lo salto porque es mejor saltármelo, porque si me lo salto es como una escena en negativo, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, una vez que tienes escena a escena, es como en cada escena hay que contar una cosa. En términos de guión, pero en términos de dirección y en términos de actores. Una escena, unidad, una sola cosa. Y Nicolas Rey lo dice muy claramente, en una escena solo hay una acción. Tu personaje lo que le pasa es esto, y en este momento lo que quiere es esto. La suma de muchas acciones es lo que al final hace la complejidad y el arco de un personaje. La suma de todo eso. Pero no puedes meter todo el guión, ni puedes meterlo todo en una escena, ni desde el punto de vista de los actores, ni desde el punto de vista de lo que quieres contar. Entonces esas pequeñas unidades de la partitura que va sonando, claro, está el texto, que obviamente está ahí, que ya el trabajo, ya el guionista lo ha hecho, y nuestro trabajo es ver qué puede contener el texto, y si no lo vemos, inventárnoslo. Y a veces no solo desde lo que sugiere la situación del guión y del texto, sino a veces, lo cual es el gran trampolín del actor, en muchos casos por pura analogía, es decir, por el puro como sí del que hablaba Stanislavski, el sí del actor, y el como sí del que hablan otros, ¿no? Es decir, que es la analogía. Esto es como si en mi vida personal me estuviera pasando esto, entonces juego a esto y el público no sabe que yo estoy jugando a esto, piensa que estoy jugando a otra cosa, que es lo que le marca el texto, pero yo estoy llenando de emoción de verdad el texto. Porque ¿cómo interpretas a un asesino si tú no eres un asesino? ¿Quién sabe lo que piensa Antonio de la Torre en Caníbal? Pues Antonio de la Torre no puede pensar. Lo que tenemos que trabajar para que llene el texto es otra cosa. Es una cosa que tiene que ver más con lo personal. Yo cuento en el libro de Nicolas Rey y tal, en alguna de las notas cuento un ejemplo de Caníbal, que es una de las películas que hice con Antonio, había una escena en la que pues Antonio se comía la carne de las mujeres que habíamos visto antes que mataba y entonces, claro, eso no deja de ser una cosa muy solemne, ¿no? Es decir, ¿cómo interpretas a un personaje que es un asesino, un bárbaro y que además se come a las mujeres? Y que tú, que además lo que quieres como tu idea, como concepto, como guionista, como director, es contar que eso él lo vive con la normalidad. Entonces, ¿cómo le dices al actor, cómete esto y sé normal? Que no vale para nada eso, porque el guión está ahí. Entonces, al final llegamos a la conclusión, rodamos la escena, no me convencí, volvimos a repetir las escenas y llegamos a la conclusión de lo que Antonio tenía era concentrarse
en lo que le pasaba al día siguiente a su equipo del alma, que era el Málaga Club de Fútbol, que jugaba las semifinales de la Champions, porque él estaba muy preocupado a ver si, joder, era por primera vez tal. Y entonces nos íbamos cuando acabábamos el rodaje, a ver los partidos de fútbol. Entonces yo le dije: Antonio, tú lo que tienes que hacer aquí es pensar, olvídate del guión, olvídate de todo lo tal, olvídate de todo lo que hemos hablado. Piensa en cómo va a jugar mañana el Málaga. Si va a sacar a Isco por el centro o por la derecha, ¿cómo harías tú? 4-4-2, irías a la defensa, piensa. Y cuando estés concentrado eso en el Málaga y en el fútbol, te pones a comer la carne y hacemos la secuencia. Y es la que está montada, porque esa es la normalidad de Antonio. Entonces la normalidad de Antonio se convierte en el trampolín, en el sí de la normalidad del asesino caníbal que describe el guión. Pero no puedes seguir al guión, tienes que trascender el guión a través de la analogía. Que es fantástico que el espectador está viendo esos gestos de sus cejas o de sus ojos mientras hace eso y está atribuyéndole, en lugar de la realidad, que es el partido del Málaga, está atribuyéndole, fíjate que estará pensando ese asesino, claro, cabrón, fíjate ahora, parece que disfruta o parece que no. Probablemente cada espectador lee una cosa diferente, que es, claro, que es lo bueno, además. Claro, ahí es donde, por eso dices, joder, en el fondo ahí lo que estás haciendo es, sin adorar el texto, sin adorar el guión, lo que estás haciendo es rendirle tributo. Eso es. Porque tú sabes que el texto va a mantener el cauce. El espectador va a saber, no va a pensar nunca que el actor está presentando en el Málaga. Eso es absurdo. El texto le ha dado el cauce del río. Tú tienes que meter el agua en el río. Entonces, no, es que están traicionando mi texto. No, precisamente lo que están haciendo es rendirle tributo y dándole energía a ese texto, dándole el corazón, habitándolo, ¿no? Eso es lo que creo que es la mentalidad. O sea, adorar al texto solo lleva a la banalización del texto. Antes has comentado que hay que pensar en las elipsis. Desde mi punto de vista todo esto. No, por supuesto. Antes comentabas las elipsis, que como guionista tienes que pensar por qué pones esto, por qué no lo pones, por qué no lo cuentas. Pero creo recordar que tú sueles trabajar improvisaciones sobre esas elipsis, sobre lo que no ocurre en el guión con los actores. Sí, eso pero eso ya en el trabajo de dirección de actores. Lo que, como yo trato de desintelectualizarlo todo, si yo le cuento, si hay una escena que no está en el guión, o un previo, porque el guión empieza a determinado momento, pero viene con unos antecedentes, en vez de explicarles o analizar con los actores qué es lo que ha pasado, lo que hago, y lo que creo que hacen muchos directores, es montar improvisaciones sobre eso. Improvisaciones que duran más o duran menos. A veces, en las improvisaciones, los actores encuentran una emoción, algo a lo que se engancha, con lo que van probando cosas, y de repente encuentran algo, y yo siento que han encontrado algo. Entonces ahí paro la improvisación, o cuando acaba la improvisación les digo: no me lo contéis, porque además si me lo cuentas, lo verbalizas, y si lo verbalizas, lo intelectualizas. Quédatelo tú como tu pequeño secreto de lo que te ha pasado ahí, no se lo cuentes a nadie, no lo verbalices, ni al otro actor, ni a la otra actriz, porque eso también es una tendencia de los actores. A mí me ha pasado esto, y a mí también, y a mí no sé qué, entonces acaban banalizando, entonces al día siguiente ya no les vale, pues ya lo tienen fijado ahí como intelectualmente en la cabeza, y tiene que estar en las tripas, tiene que estar en el cuerpo. Entonces, a mí me vale mucho eso porque creas como los antecedentes, por decirlo de una manera, del guión inexistente a través de experiencias o de improvisaciones, de emociones que son más o menos reales y que les pueden ayudar a los actores a tener un recuerdo que ya no está en lo intelectual, sino en lo emocional. Entonces, en realidad, o sea, cuanto más hagas eso, más rellenas, más capacidad tienen luego los actores para vivir eso y conectarse con ese momento. Por ejemplo, en la mitad de Oscar hay toda una escenas que no hay diálogo, que van a una playa y van los tres personajes y entonces van caminando y van hasta una playa. Hay un momento en el que se separan, pierden al novio de la chica, de Verónica Echegui, al francés, y luego se separan entre ellos y tal. Y es una escena que está muy cargada de mucha tensión desde mi punto de vista, y una de las que más orgulloso me siento de esa película, si no la que más. Y es una película que yo trabajé mucho en ese lugar, las improvisaciones de lo que había pasado en ese sitio, y haciendo improvisaciones con los actores en ese lugar, lo que había pasado previamente,
que a ellos les había pasado algo muy gordo en ese sitio. Entonces, cuando caminan ese lugar y ese espacio, está lleno del recuerdo, de la emoción que no tienen que enseñar, sino ocultar y revivir y mantener. Y la cámara tiene la capacidad de ver lo que le pasa a los actores en su interior. Y entonces eso es lo que ese es nuestro trabajo. El del guión es hasta un punto, y el otro es coger ese texto y hacer el siguiente trabajo. Entonces, si el texto es bueno, cuanto mejor sea, mejor. Pero si no, también hay que hacer ese trabajo. Yo por eso le digo, no te pongas a criticar al guionista, que no están bien escritas las palabras. O sea, es que ese no es tu trabajo. O sea, ponte a rellenarlo de emoción. Aunque diga, aunque estés leyendo una receta de una pastilla, del Lexatin, tú puedes rellenar eso de emoción como actor. Puedes convertir eso en una declaración de amor. Tú puedes decir te quiero de muchas maneras. Tú puedes decir has llegado tarde de muchas maneras. Has llegado tarde puede ser una declaración de amor, una declaración de odio, un mañana te dejo, etc. Puede ser muchas cosas. Entonces, ese es nuestro trabajo, el trabajo del subtexto, que está sugerido en el texto o no, que hay que inventárselo. Digo, el trabajo del director, no del guionista, ¿eh? Y toda esa emoción que lleva el actor suele estar reflejada en los ojos, que es quizá una de las herramientas más importantes con las que trabaja un actor. Claro, o sea, no es que trabaje con los ojos, es que a través de los ojos tú ves con los que trabaja. Él trabaja con sus emociones y sus sentimientos. Él trabaja con su interior. Y de hecho una de esas herramientas más poderosas del actor es trabajar eso y ocultarlo. Porque además produce una cosa muy curiosa, que es cuando ocultas una emoción, cuando la reprimes, se engrandece en tu interior. Uh-huh. Es un efecto, es decir, cuando tú la sacas hacia afuera, se escapa. Sin embargo, cuando tú la metes hacia adentro, se va haciendo cada vez más grande. Es como, es que como seres humanos, cualquiera de nosotros puede experimentar y pensar, cuando te cargas y no dices lo que piensas, cuando tienes una discusión con un amigo, con una pareja, te vas cargando, eso de mejor un día rojo que 100 veces amarillo, cuando llega el momento de la discusión, estás cargado que lo quieres matar a la otra persona. Uh-huh. Pues eso pasa lo mismo, tienes que cargar de emoción para que en el momento, para que ese texto se vea cargado de emoción por él. Entonces los ojos son como las ventanas del mundo interior al mundo exterior. Porque además eso aprendí en montaje, es decir, el espectador cuando ve un fotograma, una imagen en pantalla, solo mira dos cosas: a los ojos, y si no hay ojos los busca a ver dónde están. Probablemente sea un defecto de nosotros como depredadores, que somos un animal depredador, o al movimiento, que también es otra cosa de depredador. Si tú te fijas, y de hecho, por ejemplo, los racos, te los puedes saltar muchas cosas, siempre y cuando los engañes con la mirada de los ojos o con el movimiento. Si hay movimiento, los ojos del espectador se van al movimiento. Y si no, se van a los ojos. Y cuando se van a los ojos, intentan entender qué está pensando el que está viendo en pantalla. Y cuando está pensando algo, normalmente, como no lo puedes ver, el espectador rellena y especula sobre lo que está pensando. Si el actor está vacío, no. No sé si me explico, que tiene que ver con una cosa como animal, en realidad. Porque probablemente el cine, tú se lo pones a una máquina y puede hacer la estadística, pero no entienden nada. No entenderán, son historias para nosotros. El cine y los relatos audiovisuales son historias para nosotros, los seres biológicos, y que tienen que ver con esa forma de mirar, ¿no? Pero los ojos son las ventanas, no es que haya que trabajar con los ojos. De hecho, no hay que trabajar con nada, hay que trabajar con el interior. El cuerpo responde al inconsciente, no es el consciente el que maneja el cuerpo. Porque tú no caminas por la calle diciendo voy a poner la pata derecha a la pata izquierda. Tú estás caminando por la calle concentrado en algo porque tu hijo no sé qué, porque tu mujer te ha hecho no sé cuánto, porque tal, te acaba de pasar, y tu cuerpo habla, tus ojos hablan y se escapa de tu control. Entonces, una de las cosas más maravillosas que a mí me parece que tiene el cine es que conseguir que todo se escape al control de todos, que la película surja del guionista, del control del guionista, del control de los actores, del control del director. Que la película surja y dices, no sé muy bien qué significa, pero funciona. Todo eso dentro de un cauce, que es el que te da la historia. No sé si me explico bien. Sí.
Pues no sé qué te parece, Carlos, yo creo que este me parece un final perfecto. Perfectamente, poco se puede añadir, aparte da una idea del el mundo en el que se puede meter uno si se pone a leer el libro, de quitarlo de medio, porque es todo esto, todo el tiempo, bien desmenuzado, ¿no? Como has explicado ahora, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Manuel. Nada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Hablar de todo esto, hablar de las exigencias del guión, siempre es un placer, y además escribir un guión no es nada sencillo. Yo recuerdo haber leído que Billy Wilder decía que era un año de trabajo. Si a Billy Wilder le costaba un año de trabajo, ¿cuánto nos costará a nosotros? A los demás mortales. Años de vida, más que de trabajo, nos cuesta. Sí. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez y Carlos López. Realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en podcast@exigencias.es y en el teléfono de España 613 00 6650.